nombre es Daniela Chacón, estudiante de la Universidad Católica del Táchira, cursante de Tributación 2. En esta oportunidad les vengo a hablar sobre los sujetos pasivos de la ley del IVA y de la ley del impuesto sobre la renta en Venezuela. Antes de empezar con las comparaciones del sujeto pasivo de la ley del impuesto sobre la renta y la ley del IVA, es necesario explicar en qué se basa la ley del IVA y la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, la ley del IVA o el impuesto al valor agregado es un monto o un valor que se le agrega a un producto o un servicio. Y el impuesto sobre la renta es un impuesto que se genera a partir de las ganancias o de las utilidades de una persona o de una empresa. Con respecto a la comparación, vamos a dividirlo entre similitudes y diferencias del sujeto pasivo en la ley del IVA y la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, empecemos con las diferencias. Primero, en la ley del IVA, el sujeto se clasifica en contribuyente ordinario, ocasional y formal. El contribuyente ordinario son aquellos contribuyentes, ya sea persona natural o persona jurídica, que como parte de su ocupación, realiza actividades u operaciones que constituyen en los hechos imponibles, en conformidad al artículo 3 de esta ley. Como por ejemplo pueden ser la venta de bienes muebles, la importación de bienes muebles, la venta de exportación de bienes muebles, entre otros. Los ocasionales, los contribuyentes ocasionales son aquellos importadores no habituales. Estos deben pagar en la aduana el impuesto correspondiente por cada importación realizada, sin que se les generen créditos fiscales a su favor y sin que estén obligados a cumplir con otros requisitos y formalidades establecidos para los contribuyentes ordinarios. Y los contribuyentes formales son aquellos contribuyentes que realicen exclusivamente actividades que sean exentas o exoneradas de impuestos. En cambio, en la ley del impuesto sobre la renta se explica que el contribuyente son todas las personas naturales o jurídicas, como también pueden ser los titulares del enriquecimiento de actividades de hidrocarburos y conexas, como también las fundaciones, asociaciones y más. Todo lo que esté establecido en los numerales del artículo 7 de la ley del impuesto sobre la renta. Segundo, el IVA es un tributo de naturaleza indirecto, ya que recae sobre el consumo y grava en la forma y condiciones previstas en las leyes, mientras que el impuesto sobre la renta es un tributo directo, es de naturaleza directo, ya que recae directamente sobre la persona o la empresa. Para aclarar mejor este término y esta diferencia, me gustaría añadir que los impuestos indirectos son aquellos impuestos que una persona debe pagar por el hecho de consumir o utilizar algo. Nos afecta a todos los ciudadanos. Todos pagamos el mismo porcentaje de impuesto, independientemente de cuál sea nuestro nivel de renta o de poder adquisitivo, ya que lo que grava es el consumo o el uso, como ya dije anteriormente. Es decir, que cuando vamos a una tienda a comprar X producto, el impuesto, en lugar de pagarlo directamente al CENIAT, se le cancela a la empresa que nos provee el producto o servicio, y ellos son luego los que se encargan de pagar dicho impuesto a la administración tributaria. Este impuesto del IVA, el indirecto, los contribuyentes se resisten mucho menos a pagarlo, porque lo pagan es con el consumo. Todos pagamos el mismo porcentaje de IVA cuando nos compramos una barra de pan, un chocolate, un coche, cualquier producto. La diferencia será que la persona que disponga más dinero para gastar o para consumir, va a pagar más cantidad en términos absolutos, porque en lugar de una barra de pan comprará 2 barras de pan y por lo tanto pagará más impuestos. Ahora bien, con respecto al impuesto sobre la renta, son directos, ya que el mismo sujeto pasivo es quien recauda y cancela directamente el impuesto ante la administración tributaria. La diferencia número 3 es que el sujeto pasivo del impuesto sobre la renta debe pagar dicho impuesto a final de cada año fiscal, mientras que el sujeto pasivo
de la ley del IVA debe cancelar este impuesto cada vez que adquiere un bien o un servicio. 4. El sujeto pasivo del impuesto sobre la renta debe pagar dicho impuesto por su enriquecimiento, con base a la tarifa y tipos de gravámenes que le corresponden, respetando y siguiendo los artículos números 50, 52 y 53 de la ley del impuesto sobre la renta. En estos artículos están las tarifas con las cuales se realiza el cálculo del impuesto sobre la renta. Mientras que el sujeto pasivo de la ley del IVA debe cancelar la alícuota que se establezca en dicha ley, que actualmente es del 16%, adicional al valor del producto o servicio. 5. El sujeto pasivo del impuesto sobre la renta debe pagar dicho tributo si cumple con los supuestos establecidos en la norma para pagar, mientras que los sujetos pasivos del IVA solo pagarán quienes adquieran los productos y servicios que estén sujetos a este impuesto, con la excepción de que sean exentos o exonerados. 6. El sujeto pasivo pagará el impuesto del IVA y este debe quedar registrado en una factura o un documento sustitutivo, mientras que el sujeto pasivo del impuesto sobre la renta, el cálculo de este impuesto queda registrado son en los libros contables. Ahora seguimos con las similitudes. Primero, todos los sujetos pasivos o contribuyentes obligados a pagar los impuestos tributarios son todas las personas naturales y todas las personas jurídicas para ambas leyes. Segundo, tenemos que el sujeto pasivo en la ley del impuesto sobre la renta y la ley del IVA gozan del beneficio de la exoneración y excepción. 3. Los sujetos pasivos del IVA y del impuesto sobre la renta poseen derechos humanos que pueden requerir si se ven afectados sus intereses particulares y patrimoniales. Esto es lo que se conoce como los recursos administrativos y el amparo tributario. Los sujetos pasivos en la ley del IVA y en la ley del impuesto sobre la renta quedan obligados a cumplir las sanciones respectivas por el incumplimiento de sus obligaciones. 5. El sujeto pasivo de la ley del IVA y de la ley del impuesto sobre la renta, al tener la necesidad de hacer requerimientos, tienen derecho a recibir una respuesta oportuna de los órganos del Estado que tengan competencia en materia tributaria. Y 6. La ley del IVA y la ley del impuesto sobre la renta, algunos sujetos pasivos realizan retenciones, ya sea como para el IVA o para el impuesto sobre la renta.